Bienvenidos una vez más a Misinformation MX, donde te traemos toda la información 100% en español. Vamos a empezar. Misinformation. Hoy vamos a hablar de un tema muy complejo. No voy a dar notas del día, voy a hacer una miniserie con información puntual de este tema. El tema del día de hoy es violencia sexual. Violencia sexual. ¿Cuáles son los términos, escenarios, recursos para reconocer la violencia sexual, cómo combatirla y cómo ayudar a otras personas que pueden sufrirla o haberla sufrido? En esta miniserie se van a responder las preguntas de cómo puedo reconocer la violencia sexual, si puede o no ser verbal, puede suceder en una relación o no, puedo reconocer cuando alguien está dando consentimiento, puedo reconocer indicaciones no verbales de consentimiento, cómo es que la intoxicación por drogas complica el consentimiento, puedes intervenir el acoso sexual siendo testigo, cómo puedes reconocer una situación que puede llegar a convertirse en una situación de violencia sexual, puedes expresar tu descontento hacia alguna amistad o hacia algún conocido que acosa o agrede sexualmente a otra persona. ¿Cuál sería tu respuesta hacia una amistad o una persona que quieres que te está diciendo que ha sido víctima o victimario de violencia sexual? ¿Acaso estás consciente de las razones por las cuales puede ser difícil hablar de la violencia sexual? Si alguien llega a hablar contigo de la violencia sexual, ¿puedes ofrecer tu apoyo sin juzgar a otras personas? Estas son las preguntas que se van a responder en esta miniserie. En este primer capítulo vamos a hablar de la prevalencia y la forma de la violencia sexual. Vamos a definirla, vamos a decir qué es, para poder más adelante reconocerla, atacarla y dar apoyo a las personas que se han involucrado en situaciones de violencia sexual. La violencia sexual puede ser muy diversa y tomar muchas formas, afectando a un amplio espectro de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual se reconoce cuando alguien le grita palabras sexuales a otra persona desde su ventana, cuando toca a otra persona sin su consentimiento, mandar mensajes explícitamente sexuales a alguien que nunca los pidió o que ha mostrado su desinterés hacia esa otra persona, publicar fotos íntimas de otra persona sin su consentimiento, todas estas son formas de violencia sexual. En resumen, la violencia sexual es cualquier tipo de violencia física, psicológica o verbal a través de acciones sexuales o que atacan o agreden la sexualidad de alguien más. La violencia sexual se divide en dos: las agresiones sexuales y el acoso sexual. La agresión sexual es un contacto sin consentimiento hacia otra persona que es de naturaleza sexual. Puede ser desde un abrazo, un beso, puede llegar a elevarse a tocarle una parte del cuerpo, coito, entre otras cuestiones. ¿Qué es el acoso sexual? El acoso sexual son comentarios o comportamientos sexuales no deseados hacia otra persona que atacan la sexualidad de esa otra persona. Esto puede ser acoso verbal, esto puede ser seguir a la persona, esto puede ser mandar mensajes, esto puede ser agredirle, discriminarle, entre otras cosas. La violencia sexual es un término que abarca tanto la agresión sexual como el acoso sexual. Tanto el acoso sexual como la agresión sexual son sin consentimiento y sin deseo de la víctima, y le deja un sentimiento de violación a su persona, su sexualidad, sus emociones o su cuerpo. Globalmente, una en cada 3 mujeres se enfrenta a violencia sexual, y en ciertos países ese dato puede aumentar hasta 7 de cada 10 mujeres. Todos los datos que vamos a dar pueden estar subestimadas, es decir, que los datos no reflejan la realidad. Vamos a hablar más adelante un poco respecto a eso. Para poner en contexto, en México, según la UNICEF, 32.8% de las mujeres entre 15 y 17 años ha sufrido alguna forma de violencia sexual. En el 2018, 711.226 mujeres sufrieron de violencia sexual, 40.303 mujeres sufrieron de violación sexual por penetración y 682.000 mujeres sufrieron de acoso o agresión sexual, es decir, manoseo, exhibicionismo, intento de violación, entre otros. 19.2 millones de mujeres han sufrido algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso. Y por cada 9 delitos sexuales contra mujeres hay un delito sexual contra hombres.
Esto es algo en lo que voy a hacer un poco de hincapié. Sí existe la violencia sexual contra hombres, sí existe el delito sexual contra hombres. Sin embargo, por cada 9 delitos contra mujeres, hay uno contra hombres. No estoy diciendo que no existe la violencia sexual contra hombres, y también es un tema importante. Este tema es tanto para hombres como para mujeres, como para cualquier persona. Al final del día, la violencia sexual agrede a un ser humano. Es por parte de un ser humano a otro ser humano. Sea hombre, sea mujer, sea una persona que no se identifica con ninguno de esos dos términos, la violencia sexual puede agredir a quien sea. Los datos en su mayoría van a ser orientados a mujeres porque son quienes más sufren la violencia sexual. Suenan bajo los números de 19.2 millones de mujeres que han sufrido algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso. Puede ser que sí, considerando millones de mujeres que hay en el país y en el mundo. Un artículo publicado en la revista Journal of Big Data menciona que se reportan más los crímenes a través de las redes sociales que por el sistema tradicional de llamar a las autoridades. Esto quiere decir que si uno ve los datos de violencia sexual con base en las carpetas de investigación o en reportes a autoridades, van a ser mucho más bajas que la realidad. Hay más reporte a través de las redes sociales y se pueden tomar estas como un apoyo para que los gobiernos, para que las autoridades puedan dar herramientas, puedan dar seguimiento, puedan incriminar a los victimarios. Las redes sociales pueden ser un gran aliado en este aspecto. 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncia en México, según la organización México Evalúa. La organización México Evalúa es una ONG que habla de estos temas. ¿Cómo es que llegó al dato de 99.7% de los delitos no se reportan o no se denuncian? Bueno, esto se logra por medio de la comparación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La primera, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, pregunta a los ciudadanos si sufrieron de algún crimen de violencia sexual, sea o no sea reportado, mientras que el secretariado solo cuantifica las carpetas de investigación. Es sencillo. ¿Cuántos se reportaron contra cuántos casos sí existen en la realidad a través de la encuesta ciudadana? Y se llega al dato de que 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncia en México. Eso significa que cualquier dato que uno tenga de violencia sexual puede estar alejado de la realidad. Puede ser que uno llegue y le pregunte a una persona, ¿ha sido víctima o victimario de violencia sexual? Puede que te diga que no, por miedo, por pena, por vergüenza, por tabú, por inseguridad, por dolor. Estos datos van a estar muy subestimados. Voy a poner ejemplos de un país primermundista. Por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, solo uno en cada 20 actos de agresión sexual es notificado a la policía. Eso significa que 5% sí se notifica. En México, solo el 0.3% se notifica. Aquí estamos viendo diferencias. Es un problema que afecta a cualquier país y definitivamente a nuestro país nos afecta más. En Canadá y en Estados Unidos, 44%, 61% y 35% de mujeres lesbianas, bisexuales o heterosexuales han sufrido de violencia sexual por parte de su pareja. 26%, 37% y 29% de hombres homosexuales, bisexuales y heterosexuales, respectivamente, han sufrido de violencia sexual por parte de su pareja. Uno de cada dos personas transgénero ha sufrido de violencia sexual en su vida. 99% de victimarios denunciados son hombres. Una en cada cuatro mujeres experimenta violencia sexual en su vida. Mujeres de color son 3 veces más propensas a sufrir violencia sexual. 75% de mujeres transgénero de color sufren de violencia sexual por racismo y transfobia. 57% de nativas americanas sufren de violencia sexual. Uno en cada 6 hombres ha experimentado violencia sexual. Estos son datos de Canadá y Estados Unidos. Los pongo como punto de referencia. Punto de referencia de las cifras, porque vamos a ver que en un país como México estas cifras aumentan. Como punto de referencia de existencia de datos, porque vamos a ver que en un país como México no se registran datos de ciertas poblaciones, de poblaciones vulnerables, como lo son poblaciones transgénero, con discapacidad, sea física o mental, poblaciones indígenas, están en una posición todavía más vulnerable. ¿Por qué? Porque son poblaciones discriminadas por la sociedad. Si te estoy discriminando, ¿tú crees que yo voy a poner herramientas, leyes, mecanismos para apoyarte contra la violencia sexual o siquiera capturar los datos de la violencia sexual que has experimentado?
Vamos a ver el caso de México comparándolo con ciertos puntos. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, 1 en cada 4 mujeres experimenta violencia sexual en su vida. En México, 1 en cada 3 mujeres experimenta violencia sexual. Ahora vamos a hablar de poblaciones vulnerables o minoritarias en México. Por ejemplo, en países donde hay conflictos armados, aumenta la violencia sexual. No hay que hacernos los ciegos. México es un país que tiene conflictos armados, tiene un conflicto de narcotráfico. Eso también permite que haya más violencia sexual. Un estudio publicado en la revista Defense International dice que durante el conflicto armado de la República del Congo, 39% de las mujeres reconocen haber sido violadas. Durante la Guerra Civil de Guatemala, 89% de las mujeres indígenas fueron víctimas sexuales. En el conflicto armado de Perú, 537 mujeres indígenas fueron víctimas sexuales. En todos estos conflictos armados, 83% de las violaciones fueron cometidos por agentes del Estado, por los mismos agentes de la milicia del Estado, no por los guerrilleros, no por los narcotraficantes, no por el lado malo, entre comillas, sino que el 83% fueron cometidos por agentes del Estado, el que se supone que te tiene que proteger, el que se supone que está de tu lado, contra mujeres de poblaciones vulnerables, mujeres indígenas. Las mujeres indígenas es una población vulnerable en México y en el mundo. Principalmente en México, las mujeres indígenas son vulnerables a la violencia sexual. Según el INEGI, en la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en el hogar, 59% de las mujeres indígenas de 15 años o mayor han sufrido algún tipo de violencia sexual. La metodología de esta encuesta, recuerden que pueden encontrar las ligas de internet, las citas a todo esto en la descripción. Esta encuesta no te muestra la metodología per se de cómo se llevó a cabo, la menciona de manera muy rápida y es en formato de entrevista, es en formato de encuesta. Y repito, esto también puede sesgar los datos. No todo el mundo va a admitirte que fue víctima o victimario de violencia sexual. Otra población vulnerable, la población de la comunidad LGBTQ+, también es una población vulnerable. Es una población vulnerable por discriminación. Y para evitar la discriminación, es importante conocer, es importante educarse respecto a este tema. Una persona cisgénero es alguien que, cómo se identifica como hombre o como mujer, coincide con su género otorgado por la sociedad y por su sexo biológico al momento de nacer. Es decir, en mi caso, yo me identifico como hombre. La sociedad, al momento de que yo nací, me reconocieron como varón y biológicamente yo tengo un sistema reproductor masculino. Soy una persona cisgénero, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una mujer trans es alguien que al nacer se le consideró social y biológicamente como hombre, como masculino, mientras que su identidad es femenina y es el caso inverso para los hombres trans. Es alguien que al nacer se le consideró social y biológicamente como mujer, pero se identifica como masculino. Y las personas trans incluso pueden ser alguien que se autoidentifica fuera del binario hombre-mujer. Igual, para poner en contexto, en Estados Unidos, según la Coalición Nacional de Programas contra la Violencia, dice que 44% de los asesinatos de mujeres transgénero fueron asesinatos motivados por el odio. No fueron asesinatos por accidente, no fueron asesinatos por venganza, fueron asesinatos por odio a una comunidad, por una transfobia. Y si ustedes creen que llamar a la policía es una opción, 22% de personas transgénero que sufrieron cualquier tipo de violencia sexual informan haber sido violentadas por la policía, dígase abuso o acoso. 22% por la policía. Una vez más se muestra que el Estado, que se supone que es el que está de mi lado, el gobierno, no me está apoyando. Y esto es en Estados Unidos. ¿Cómo se perfila esto en México? México, para el 2017, ocupa el segundo lugar de crímenes de odio contra personas transgénero. Según la encuesta nacional de la discriminación, la primera causa de discriminación es la apariencia. Esto es ridículo. Que la apariencia, que cómo me veo, sea base de discriminación. Y no solo para las personas trans, mi color de piel, la ropa que traigo, literalmente mi cara. Si no cumplo con el estándar de belleza de la sociedad, todas estas cosas dan pie a la discriminación, al prejuicio y a los estereotipos. Si estamos viendo que los crímenes cometidos contra personas trans han sido por odio y que la primera causa de discriminación es la apariencia, literalmente están cometiendo actos contra estas personas, actos violentos contra estas personas,
por cómo se ven. Así de simple. No me gusta cómo te ves, te voy a agredir, te voy a gritar, te voy a golpear, te voy a matar. Esa es una realidad que se enfrentan esta población. Por eso es una población más vulnerable. Estamos viendo niveles de vulnerabilidad. La violencia sexual afecta a todos, nos afecta a todos, pero no es lo mismo cómo afecta a un hombre, a una mujer indígena, a una persona de la comunidad LGBTQ+. No es lo mismo cómo afecta la violencia sexual a las personas. Hay poblaciones, somos una sociedad compuesta de poblaciones, compuesta de comunidades, compuesta de grupos, y hay grupos más vulnerables que otros. Otro grupo vulnerable, las mujeres que son trabajadoras sexuales. Es una población muy vulnerable porque su trabajo las expone todavía más a la violencia sexual. Son una población vulnerable porque no suele haber leyes que les protejan en varios países, incluyendo México. Realizar leyes que protejan a las trabajadoras sexuales no está en la agenda de ningún político, al menos no en México. Es una población que ni siquiera el Estado reconoce, porque poblaciones indígenas, la comunidad LGBTQ, las mujeres en sí, hay movimientos y es un tema de conversación en el gobierno. Es un tema de conversación de cuidar a las poblaciones indígenas, de promover y llegar a la equidad de género, de eliminar la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTQ. Pero díganme cuándo han escuchado a un político hacer propuestas de leyes que protejan o apoyen a las trabajadoras sexuales. Porque tampoco nos vamos a hacer los ciegos. En México existen las trabajadoras sexuales. Si no, dense una vuelta por la noche, en auto, en Sullivan, en Tlalpan. Ojo, no va a faltar el que diga, pues que no tomen ese trabajo, que no se expongan. Tú no conoces su realidad. Tú no sabes si ese trabajo es lo único que tiene, es su única opción, si está siendo forzada a hacer ese trabajo. No es culpa de ellas tener ese trabajo. Están en riesgo y lo peor es que ni siquiera es su decisión estar en riesgo. Como no es la decisión de ninguna de estas poblaciones vulnerables estar en riesgo. La violencia contra trabajadoras sexuales puede llevar a lesiones físicas, psicológicas e incluso la muerte. Y reducir la violencia sexual contra las trabajadoras sexuales puede ser un gran apoyo simplemente para su calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que se puede reducir hasta un 25% los contagios de VIH en trabajadores y trabajadoras sexuales si se reduce la violencia sexual. Esto con base en programas que se realizaron en Kenia y en Ucrania. Una población todavía más vulnerable, mujeres con discapacidad, llámese discapacidad física o discapacidad mental. Niños y niñas que tienen una discapacidad tienen 4 veces más posibilidades de sufrir violencia sexual que infantes sin ninguna discapacidad. 83% de mujeres con padecimientos mentales sufren de violencia sexual. En México no hay datos siquiera que expongan cuántas mujeres con discapacidad han enfrentado la violencia sexual. Tampoco hay programas ni iniciativas gubernamentales que tengan como población objetivo a las mujeres con discapacidad. Esto las pone en una posición todavía más vulnerable dentro del hogar y fuera del mismo, de sufrir lesiones, abuso, abandono, trato negligente, discriminación o explotación de cualquier tipo. Esto según el Grupo Informativo de Reproducción Elegida y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Entonces ya vimos que las poblaciones más vulnerables son las mujeres y dentro de ellas todavía más vulnerables son mujeres de alguna minoría, indígenas, transgénero, trabajadoras sexuales o con alguna discapacidad o algún padecimiento mental. La violencia sexual, repito, afecta a todos, pero no afecta igual. Puede llegar hasta la muerte. Simplemente recordemos que los datos dicen que en México al día mueren 10 mujeres. Y repito, los datos están subestimados. Los datos no reflejan la realidad. Entonces, esta es una situación crítica para las mujeres. En el caso de los hombres, también es una situación que les afecta. ¿Por qué? Por la falsa creencia de que los hombres no pueden sufrir violencia sexual. Sí, sí pueden. Si eres un hombre de una población vulnerable o minoritaria, todavía más. Si eres un hombre transgénero, si eres un hombre homosexual, si eres un hombre de una población vulnerable, de una población minoritaria, es más posible que sufras de violencia sexual. Y para los hombres no hay recursos e información de esta cuestión, porque se tiene la falsa creencia de que los hombres no pueden sufrir de violencia sexual, cuando sí, sí pueden. Repito,
a mucho menor medida que las mujeres, pero sí se puede. Y la pregunta es, ¿quién puede cometer violencia sexual? Todos podemos cometer violencia sexual, en cualquier momento. Y recuerden que violencia sexual puede ser de hombre a hombre, de mujer, de hombre a mujer, de cualquier persona a cualquier otra persona. No solo es una violación, una penetración sin consenso, no. Es desde una agresión verbal, física, un comentario no deseado, un mensaje de texto no deseado, una imagen no deseada, exhibicionismo de la persona. Todo esto es violencia sexual. Todos y todas pueden cometerlo. Todos somos vulnerables a ser víctimas y victimarios. Vamos a poner un escenario, un ejemplo. ¿Quién es más propenso de sufrir violencia sexual? ¿Una persona que va caminando de noche o una persona que está viendo en casa una película con una cita o con su pareja de ya mucho tiempo? La respuesta es la segunda. Tiene más posibilidades de sufrir violencia sexual la persona que está viendo una película con su pareja en su casa que la que va caminando en la noche por la calle. 70% de las agresiones sexuales suceden en el hogar. 80% de las agresiones sexuales son cometidas por algún conocido o conocida de la persona agredida. En el mundo, tomando el promedio de todos los países, se estima que el promedio de violencia en el hogar es del 50% y esto puede variar entre regiones. Para las mujeres entre 15 y 49 años, esto según la Organización Mundial de la Salud. Esta creencia de que alguien está en más peligro estando en la calle en la noche por su cuenta que en su casa no es tan cierta. Esta es una creencia muy exacerbada. No estoy diciendo que no pueda suceder. Puede suceder en cualquier lugar. Pero hay que reconocer que la violencia sexual sucede en cualquier lado y sucede principalmente en el hogar o en los lugares donde uno frecuenta, en la escuela, en el trabajo, en el hogar. Todos estos lugares son de riesgo. No solo sucede en la calle, no solo sucede en el antro, también sucede en los lugares familiares para todos nosotros y para todas nosotras. Creer que la violencia solo sucede por extraños cuando la víctima está haciendo algo riesgoso, llámese salir de fiesta, su vestimenta, caminando por su cuenta, tomar transporte público, caminar de noche, entre muchas otras cosas, conduce a culpar a la víctima de la agresión que le cometieron. En la Unión Europea, igual, para hacer comparaciones, según la Organización Mundial de la Salud, de 40 a 50% de las mujeres dicen haber sufrido violencia sexual en el trabajo, en la Unión Europea. En México es todavía peor. En el 2016, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 2.787.331 mexicanas sufrieron o fueron agredidas en el trabajo. En un año, 2 millones. Y repito, este dato ha de estar muy subestimado por las metodologías. En México, según la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 26.6% de las mujeres sufren de violencia sexual en el ámbito laboral. Y en esto no estamos siquiera considerando el hecho de la discriminación, la injusticia y la inequidad de oportunidades laborales para las mujeres. Si de por sí ya es complicado para una mujer conseguir un trabajo que le guste, el que ella desee, todavía puede sufrir de violencia sexual en el ámbito laboral. Abuso o acoso sexual. Cualquiera de los dos es violencia sexual. En las escuelas, a los infantes, a las niñas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 2002 al 2013 hubo 1.365 quejas de abuso o acoso sexual en las escuelas, donde 26% no iniciaron carpeta de investigación. Ojo, estos son quejas reportadas. Quejas. Una queja es un reporte. Es algo que se dijo. La CEP y el INEGI reportan que 1.764 casos de violencia sexual suceden por cada 100.000 infantes en las escuelas. Ojo, reportados. Es de que se reportó. Y uno dice, suenan muy bajas esas cifras, ¿no? Sí, justamente sí. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se estima que 4.5 millones de niños y niñas han sido víctimas de abuso sexual y únicamente 2% de los casos se reportan al momento de suceder el abuso, mientras que el resto pueden no conocerse hasta varios años después, o tal vez nunca llegan a conocerse. Si tomamos el dato del INEGI y de la SEP, de que 1.764 casos de violencia sexual por cada 100.000 estudiantes, vamos a tomar como base el dato
del podcast pasado. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. De 50 millones de estudiantes en todo el espectro de educación, desde básica hasta media superior. Tomando 50 millones de educación básica y media superior, y el dato del INEGI de 1.764 casos por cada 100.000 reportados, daría apenas 880.000 casos de violencia sexual. ¿Dónde están los otros 3.7 millones de casos que está reportando la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico? ¿Dónde están? Repito, estos datos están muy subestimados porque están considerando reportes, quejas, carpetas de investigación. No están reflejando las realidades. El hecho de que ya haya 1.764 casos de violencia sexual en niños y niñas ya es una tristeza y una bajeza. Que no se reporte y que no reflejan la realidad es todavía peor. Esos datos definitivamente están subestimados. Los datos se coleccionan en su mayoría con base en los reportes, con base en las quejas, en las carpetas o por medio de un formato de entrevista a una persona. Hay sesgos de decir la verdad. Hay sesgo también de en qué momento se le preguntó a la persona. Una persona que tal vez no haya aceptado que es víctima. Una persona que ni siquiera reconoce que es víctima, que ni siquiera tiene conciencia de que es víctima, como un niño, una niña, o una persona que no sabe qué es la violencia sexual, en todo lo que abarca la palabra. Una persona que esté en una situación donde no puede decir que es víctima, ¿dónde se le entrevistó? ¿En su hogar? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿Donde puede estar presente el marido que comete el abuso? ¿El jefe? ¿Los compañeros? Mejor me quedo callado porque si no me va peor, piensa la víctima. Voy a poner un pequeño ejemplo. La encuesta de las dinámicas en el hogar que he mencionado del 2016, solo el 85% fue respondida. Eso significa que 15% decidieron no responder esta encuesta. ¿Por qué? Y si hubo gente que decidió no responderla, ¿cuál fue la limitante? ¿Y esta limitante pudo haber afectado al 85% que sí la respondió? ¿Que tal vez respondió, pero respondió con mentira? Definitivamente es la metodología que uno pensaría, primero, entrevista a la gente, pero en este caso en particular no es como entrevista a la gente no tiene miedo de ocultar datos de cuándo consiguió su licencia de conducir, cuándo votó, si votó o no votó. Este tipo de datos no dan miedo decirlos, pero decir que te violaron, que te tocó, que te pegó, que te maltrató, que te penetró, eso ya es diferente. Esta metodología de encuesta no pareciera ser la mejor para recolectar este tipo de datos. Recapitulando, la violencia sexual incluye dos términos, abuso y acoso sexual. Todos y todas podemos sufrir de violencia sexual o ser victimarios de violencia sexual, y esto afecta predominantemente a poblaciones vulnerables, mujeres, poblaciones transgénero, poblaciones indígenas, poblaciones discapacitadas. La violencia sexual es más probable que se dé en el hogar o en lugares familiares para la víctima y por personas conocidas por la víctima, su pareja, sus familiares, sus compañeros de trabajo o compañeros de escuela. Esto es lo que vimos el día de hoy. Es un tema muy importante. Te pido que compartas. Si quieres compartir el podcast o no, no importa. Pero ya sabes los datos. Ya estás teniendo conciencia de esto. Compártelo. A través de este podcast, a través de otros recursos, o que tú se la digas a tus personas queridas, a las personas que conoces, a tus amistades, a tus familiares, comparte esta información. Y si te interesa este tema y te quieres informar más, espera los siguientes 4 episodios de violencia sexual. Misinformation.